Muy buenas tardes, colegas. Buenas tardes, buenas noches. Cecilia Saavedra le habla, la facilitadora del CENCAP. En adelante les vamos a presentar la clase número 4 de los cursos virtuales. En esta clase vamos a avanzar en el marco del Decreto Supremo 181, parte del subsistema de contratación de bienes y servicios. Vamos a avanzar lo que es el proceso, el procedimiento, para qué se realizan los procesos de contratación, cuáles son las modalidades, quiénes participan en el proceso, cuáles son las causales de excusa y cuál es el proceso a seguir cuando estamos haciendo la contratación de bienes y servicios, lineamientos generales. Ahora estamos puntualizando en el punto número 3, 4, las modalidades. Estamos puntualizando las diferencias. De estas diferencias salen muchas preguntas del examen y también su trabajo práctico. Lo que van a ver en este video no está en el material y es precisamente para que ustedes capten en clases la información que se va a brindar. ¿Ya? Bien, colegas, comencemos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación artificial. Eso lo dicta el diccionario de la Real Academia Española. Se usa procesos en muchos ámbitos de la vida, en prácticamente todos. ¿Ya? A ver, veremos en una fábrica. ¿Qué entendemos como proceso? Es un conjunto sucesivo de fases a las que se somete una cosa para elaborar o transformarla. Ejemplo, para obtener vino, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar y transformar las uvas, la vid, ¿no? Entonces plantamos, cosechamos, hacemos jugo, luego lo maceramos, embotellamos y tenemos el vino. Eso es proceso en una fábrica, es un excelente ejemplo. Pero procesos, como les digo, hay en todo ámbito y en la vida cotidiana también. Ahora, cuando hablamos de procesos administrativos, de igual manera hay en todo ámbito, inclusive en el ámbito personal, cuando uno administra su propia vida, hay procesos administrativos siempre. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los procesos administrativos? Conjunto de actividades debidamente ordenadas que tienen por objetivo obtener un acto específico. Ahora les leo. Se puede identificar procesos en todos los ámbitos, así como asimismo estos se pueden graficar y explicar. A ver, un ejemplo sencillo. ¿Cuál es el proceso para preparar un café? Y ahí vemos dibujado un flujograma. Y un proceso para preparar un café está compuesto por 3 procedimientos: hervir agua, preparar taza, mezclar. Ahora, el hervir agua está compuesto por 3 tareas. Este es un procedimiento compuesto por 3 tareas: cargar caldera, prender la hornilla, colocar caldera sobre la cocina. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que los procesos se pueden dibujar en flujogramas y los flujogramas se pueden describir cuando en el ámbito de trabajo, ya cuando encontramos descripciones, cuando la materia es bastante importante, bastante compleja. Es el caso del RESAPS. En el RESAPS tenemos descritos los procedimientos, tenemos el nombre del proceso de contratación menor, presentación. Tenemos los procedimientos que están titulados con el nombre de la unidad administrativa, nombre de la unidad solicitante. El procedimiento puede tener un título, por ejemplo, ¿por qué ponen en el RESAPS la unidad solicitante? Porque esa unidad está encargada de varias tareas. Luego pasa a otra instancia igual encargada de más tareas. ¿Ya? Ahora, cuando los procesos administrativos, hablando en general, no son tan complicados, solo encontramos organigramas. Ahora vamos a pasar a mostrar una especie de organigrama muy utilizado, recomendable, que es flujograma. Este flujograma, si ustedes se fijan, les voy a mostrar primero todo el esquema. Tiene mucho parecido con sistemas, con lo que plantean los colegas del área de sistemas. Vamos ampliándolo, pero yo les voy a explicar por qué es tan útil en procedimientos administrativos. No hay ninguna regla para elaborar flujogramas.
hay nociones en los libros, pero dentro del marco jurídico administrativo no nos mencionan ningún lineamiento. Entonces, es por eso que las instituciones adoptan la mejor forma de planteamiento. Lo que sí nos dice el marco jurídico normativo, específicamente el SOA, que tengamos manuales y todos los elementos de organización administrativa que se requiera. Ahora, en tema de contrataciones específicamente, muy interesante hacer este planteamiento. Les decía la pasada clase, es bueno que haya estandarización, ¿no? Y esto es un paso para la estandarización. Por eso fluyen mucho más rápido las tareas en países extranjeros, que les digo que son mucho más grandes, con mucho más área, mucho más personas, mucho más volúmenes de trabajo. Esto lo tienen computarizado, es de conocimiento de todos, etcétera. Entonces es un paso a mejorar los procesos administrativos. En adelante les voy a dar el ejemplo del flujograma de proceso de contratación directa, de adquisición de pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes, obras o servicios para la contención, diagnóstico y atención de la COVID-19. Este es un ejemplo real que ha adoptado un área de salud, un sistema de salud, aquella vez que tenían la autorización de hacer compras directas para la atención del COVID. Aquí tenemos dibujados en columnas las instancias que participan en el proceso de contratación. Fíjense, unidad solicitante, RPCD, que sería responsable del proceso de compra directa, responsable del proceso de contratación directa, unidad administrativa, unidad jurídica, MAE o autoridad designada, responsable de recepción o comisión de recepción. Los flujogramas tienen esquemas. Estos esquemas están adelante del flujograma explicados. Por ejemplo, en algunas ocasiones aquí esta tarea que dice emite informe técnico de justificación, nosotros lo estamos viendo aquí como un rectángulo. En otros esquemas aquí hay un dibujito como una carpeta, y siempre que se emite documentos hay una carpeta o varias carpetas. Entonces, depende en cada institución cómo se organiza. Esta institución lo ha visto mucho más sencillo, solo ha puesto tres dibujos. Este círculo siempre se inicia y se termina con círculos, estos rectángulos, y más aquí tenemos rombitos que son decisiones. Vamos viendo un primer procedimiento con el que inicia la unidad solicitante. La unidad solicitante comienza, ¿no? O sea, el procedimiento es prácticamente iniciar el proceso de contratación. Veamos las tareas. Vamos a ver que las tareas van consecutivas. Emite informe técnico, elabora especificaciones, estima precio referencial, solicita certificación POA, solicita inexistencia de farmacia. Bueno, como es el sector salud, obviamente van a pedir su inexistencia de farmacia, ¿no? Solicita certificación presupuestaria, remite solicitud al RPCD. Fíjense, toda esa tarea la cumple la unidad solicitante y cambia de instancia el trámite, lo envía al responsable del proceso de compra directa. Bueno, aquí tenemos otra simbología que es un rombo. Aquí tenemos una decisión. Revisa la solicitud, dice. Entonces, si está conforme y le da visto bueno, pasa a una siguiente tarea, y si está inconforme, entonces rechaza, y aquí tenemos el signo negativo que nos muestra el rechazo. ¿Y cuál es el camino del rechazo? Está retornando el trámite a la unidad solicitante. Revisa la solicitud, dice el RPCD. En el mejor de los casos, da visto bueno, pasa a la siguiente tarea, que es autoriza el inicio del proceso. Siguiente tarea, remite a la unidad administrativa solicitando el inicio. Y aquí nuevamente estamos cambiando de instancia. Se ve el trámite a la unidad administrativa. ¿Qué hace la unidad administrativa? Cursa invitación al potencial proveedor. ¿Qué más? Recibe la respuesta del potencial proveedor. ¿Qué más? Remite documentación al responsable del proceso de contratación directa. Lo remite. Ahí está el trámite, y aquí nuevamente una decisión. Revisión nuevamente. Si no está conforme, devuelve a donde ha
donde a quien ha enviado. Si está conforme, suscribe adjudicación y nuevamente va el trámite a la unidad administrativa. ¿Qué hace? La unidad administrativa notifica la adjudicación, recibe respuesta del proveedor adjudicado y la respuesta tiene dos pasos. Bueno, si la compra se va a concretar mediante orden de compra, es esta instancia quien hace un análisis de la documentación y si todo está satisfecho, elabora la orden de compra. Si el contrato se va a formalizar si el proceso de contratación se va a formalizar mediante contrato, remite a la unidad jurídica. La unidad jurídica lo propio, realiza su análisis y si está conforme, elabora y visa contrato. Aquí nos llama la atención, vemos el análisis, pero no vemos qué pasa si fuera lo contrario, ¿no? Si no se pudiera. Entonces, aquí en realidad lo correcto sería que hubiera un signo negativo y vemos qué pasa. Si la unidad administrativa está inconforme, le devuelve a la unidad solicitante. Y si la unidad jurídica está inconforme, le debe devolver a la unidad administrativa porque es de ahí de donde nació el trámite. Pero como estamos en el marco del COVID y las emergencias, esto no había, ¿no ven? Entonces tal vez estaban atenidos a que las empresas que daban medicamentos tenían todo en orden, o tal vez habría una excepción, no sé. Entonces por eso es que no hay ese negativo, ¿ya? Luego, teniendo la orden de compra, orden de servicio, sea cual sea la forma de haber formalizado la contratación, se envía este documento a la máxima autoridad o a la autoridad designada. Fíjense, nuevamente estamos cambiando de instancia y bonito aquí las flechas logrando un flujo, un camino, ya, porque van a ir a derivar al mismo lugar, que es la MAE o autoridad designada para la firma, donde aquí podríamos poner una decisión, ¿no? En el mejor de los casos, pero como ya pasa por instancias competentes, corresponde la firma de la autoridad. Firma, luego designa inmediatamente el responsable de recepción o comisión de recepción, se le notifica, recibe memorándum y firma el memorándum de notificación. Aquí estamos otra vez cambiando de instancia. ¿Qué más hace esta instancia o estos responsables o esta comisión? Realiza la revisión de la orden de compra, orden de servicio u contrato. Esto era importante, ¿no? Porque estamos colocando como tarea la revisión, porque tiene que estar plenamente consciente de plazos, de condiciones. Entonces se está poniendo, ya no es correcto que aparezca la comisión y venga a recibir y no haya revisado, ¿no? Bien, luego coordina hora y fecha de recepción con el proveedor y realiza pues la recepción. Después de haber realizado todo ese trámite, emite informe como corresponde, ya sea conformidad o disconformidad, y ahí termina el proceso. En realidad no termina. Este informe se va para registro de la unidad administrativa, se registra el formulario 500, 600 como corresponda, después se envía para el pago y ahí estaríamos cerrando de verdad. Eso falta completar, pero no todo es perfecto. Eso entre paréntesis, ¿no? Bien, colegas, entonces ahí ya hemos visto la utilidad de graficar los procesos y procedimientos. Les leo: en las organizaciones es de rigor el planteamiento de los procesos de trabajo administrativo para lograr un funcionamiento óptimo y saludable. El proceso de trabajo administrativo, yo estoy en el gráfico, siempre tiene entradas, tiene procesos y tiene salidas. Entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. Eso en la temática la temática de estudio también se llama inputs, outputs, que son en español entradas y salidas. De eso se trata todo lo que es el enfoque sistémico del 1178. Ahora, ¿cuál es el secreto? Tenemos nosotros varios procedimientos. Primero tenemos que tenerlos graficados, como les había explicado. O sea, todo el personal
tiene que tener conocimiento de cómo van los trámites. Por eso dibujamos flujogramas, hacemos manuales, pero lo más saludable para que todos comprendan es hacer los flujogramas como les había planteado. Y segundo, las tareas tienen que estar estandarizadas. Estándar, tenemos que usar modelos. Y con eso, colegas, esa es la receta del éxito. Porque si tenemos eso y no tenemos que estar improvisando y todo eso, pues las cosas fluyen. Esa es la palabra. Ahora, es bueno que venga una autoridad y ponga nuevos formatos, etcétera, pero se oficializa los formatos y se los usa de ahí para adelante. O si viene, tiene que seguir la línea de trabajo, a menos que esté totalmente torcida. Aquí en Bolivia mucho pecamos en ese sentido. Viene una autoridad, no se empapa de lo que se está haciendo, sino trata de implantar nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, cuando en realidad lo que debería hacer es cuando ingresa un elemento a la institución, cualquiera sea su jerarquía, tiene que seguir la línea de trabajo. Después tiene que haber un momento donde se evalúe lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? Y esto también lo manda el SOA. A fin de año o a principio de año, cuando se cierra la gestión, se evalúa pues los procesos, los procedimientos, las herramientas administrativas, los modelos, se evalúa, se mejora, se implantan nuevas cosas, se ajusta y luego el resto del año se trabaja con lo que se ha determinado. ¿Quiénes deberían estar a la cabeza de este proceso? Planificación. ¿Qué profesional? Porque ahí manejan planificación operativa, planificación estratégica. Hay un profesional, un área que es el encargado del SOA. Ese profesional debería estar sobre todo esto, ¿no? Muchas instituciones ni siquiera existe ese cargo y es un defecto. Ni siquiera existe esa designación ni una persona encargada de esto, porque si tenemos bien definidas las tareas, los procesos, procedimientos, modelos, esquemas, formularios, es muy fácil hacer rápido las tareas administrativas. A diferencia de la actividad privada, la administración pública requiere seguir causales formales más o menos estrictos que constituyen la garantía de que se está obrando conforme el ordenamiento jurídico administrativo. Su ejercicio, como sus resultados, pueden ser conocidos, auditados e inclusive fiscalizados. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, con la gestión privada, con el área privada. En el área pública, el manejo de los recursos de todo el sector público es transparente, por eso todo se reporta en SICOES. Contratos, resolución de contratos, ahí está la partida presupuestaria, están los montos. Cuando cerramos contrato, igual llenamos cuánto se ha ejecutado. De repente hemos firmado un contrato por 300.000, pero solo hemos pagado 100.000. Todo está reportado en el formulario 500. Continúo leyendo. En ese sentido, el planteamiento de los procesos de contratación se rigen bajo la siguiente noción: procesos, conjunto de procedimientos, conjunto de tareas, tarea es una acción específica, ¿no?, lo que acabamos de llevar. Y lo que les decía, ¿no es cierto?, que el procedimiento es una secuencia cronológica de las acciones requeridas. Son aquellas guías de acción en las que se detalla de manera exacta los pasos y actividades que deben realizarse. En el RESAPS se tienen descritos los procedimientos para los procesos de contratación en las distintas modalidades. Tenemos que tener conocimiento de los procedimientos. De igual manera tenemos que cumplir a cabalidad lo que dice. Tenemos que empezar a documentar el trámite en orden cronológico y que muestre la secuencia de pasos que pide el RESAPS, que describe el RESAPS. Y esta secuencia también tiene que obedecer las fechas. Las fechas tienen que obedecer esta secuencia. No puede ser que el punto 4 tenga fecha más reciente que el punto 1, algo así, ¿no? No es así. Y estos aspectos son los que
se revisa cuando se hace auditoría. Lo primero, si se ha cumplido el procedimiento, si las fechas coinciden con este procedimiento, si los documentos están completos, si los documentos obedecen la legalidad y la validez. ¿Cómo es obedecer la legalidad? Su nombre lo dice, que esté dentro del marco jurídico normativo, que haya obedecido la ley, todas las leyes, ya, tanto SABS como todas las relacionadas del sector. Luego que legalidad y validez, luego la validez, que sea pues original, que esté firmado por quien tiene que ser firmado, que se haya entregado donde tenía que entregarse y en fecha que tenía que entregarse. Para eso están los sellos de recepción, etcétera. Que no tenga tachaduras, borrones, agujeros, sobrescrituras. Eso le quita la validez. Un documento así ya no es válido. O que no tenga firma, o que sea una fotocopia, eso le quita la validez, ¿ya? Seguimos. Para realizar los procesos de contratación se realizan para las entidades públicas, ¿ya? Para que estas entidades públicas puedan contar con bienes y servicios necesarios para realizar sus actividades y dar cumplimiento a sus funciones. Las entidades públicas emplearán los bienes y servicios que contraten en los fines previstos en la programación de operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y salvaguarda de los activos, identificando a los responsables de su manejo. Entonces, parece que esto fuera teoría, pero se relaciona mucho con contrataciones. ¿Por qué? Los procesos de contratación, si no se realizaran, no tendríamos bienes para atender a la sociedad, no tendríamos servicios para satisfacer las necesidades tanto de la institución como de la sociedad, ¿ya? Y todo lo que se contrata está pues relacionado con la programación que se ha hecho previamente. Si no está programado en el POA, no se puede realizar. Bien, seguimos adelante. Vamos a responder la pregunta: ¿cuáles son las modalidades de contratación y sus cuantías? Las modalidades de contratación están descritas en el artículo 13 de las normas básicas del SAPS. Tenemos la contratación menor con cuantía de 1 hasta 50.000, AMPE con montos mayores a 50.000, quiere decir 50.000 y un centavo ya es AMPE. Hay algunos planteamientos que erradamente ponen 50.001 y eso está mal, porque la norma dice montos mayores a 50.000, o sea, mayor a 50.000 es 50.000 un centavo, ¿ya? Y si ustedes pusieran 50.001, estamos creando un vacío, ¿no? ¿Y qué hay con 50.000 con 50 centavos? ¿Dónde queda? ¿Sí? ¿No? Entonces hay que, y esto valga la recomendación, utilicemos la terminología así como está en la norma, con todo. Si pueden copiarse los párrafos, mejor. Y ahí abajito ponen, también mencionan el artículo. Hay planteamientos donde dice, según el artículo 13 de las normas básicas, bla, 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 y su charque, ¿no? No está bien así. Si van a mencionar la normativa, tienen que poner según el artículo 13 y entre paréntesis el título del artículo, modalidades de contratación, y ahí bla, 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 entra el charque, ¿no ve? Y cuando están copiando la normativa tienen que poner cursiva y comillas. Ok. Seguimos con las modalidades. Licitación, montos mayores al 1.000.000. Contratación por excepción, por desastres, emergencias o contrataciones directas no tienen límite de monto. En el artículo 13 tenemos un aspecto que ha sido incorporado y es muy importante. Les leo, lo tenemos en recuadro abajo aquí en la diapositiva. Dice, a efectos jurídicos y de determinación de responsabilidades, la información generada en el sistema tendrá validez jurídica y fuerza probatoria, al igual que los documentos escritos, de acuerdo a normativa vigente. Bien, colegas, esta parte es muy interesante.
ya estaríamos entrando a puntualizar las diferencias en las modalidades de contratación. Esto lo tienen de tarea. Vamos revisando, por favor. Hay una primera pregunta. Dice, ¿quién es el responsable del proceso de contratación? Bueno, en las diferentes modalidades, fácil. En la modalidad menor lo vamos a diferenciar en dos, ya. Menor con el mercado virtual, responsable el RPA. Menor con consulta de precios, responsable el RPA. AMPE, responsable el RPA. AMPE lo propio, ¿no? Hay un AMPE que el órgano rector le llama ANPP, que es AMPE pequeña. Eso yo lo entiendo, ¿no? Pero yo le puse AMPE porque en el decreto no hay esa diferenciación, ¿no? Entonces esos montos hasta 200.000 y 200.000 hasta 1.000.000. Entonces siempre el RPA es responsable en AMPE. En licitación pública es el RPC, y lo propio, hay una diferenciación en licitación pública, la nacional y la internacional, ya por los montos. Luego, en la modalidad de excepción, el responsable es la MAE, directo la MAE. Cuando hacemos una excepción nos dirigimos a la MAE, porque él es el responsable. Le mandamos la solicitud de inicio de proceso de contratación a él. No estamos haciendo, bueno, puede ir con vía, ¿no? Pero no estamos dirigiéndonos a otra autoridad y que la otra autoridad derive, no, es a él que se dirige. Luego, en contratación directa, depende de la cuantía. Si es hasta 1.000.000, responsable será el RPA, y si es sobre el 1.000.000, responsable será el RPC. Bien, habiendo respondido esta pregunta, vámonos a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cuantía de estas modalidades? Menor en mercado virtual, montos hasta 20.000. Menor consulta de precios, montos superiores a 20.000 hasta 50.000. AMPES pequeñitas, ANPP, lo que dice el órgano rector, montos superiores a 50.000 hasta 200.000. AMPES grandes, montos superiores a 200.000 hasta 1.000.000. Licitación pública nacional, montos superiores al 1.000.000 hasta 70 millones. Licitación pública internacional, montos superiores a 70 millones. Contrataciones por excepción sin límite de montos. Contrataciones directas sin límite de montos. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el lapso de tiempo de espera para la recepción de propuestas? En menor mercado virtual no hay propuestas, no, es algo mucho más sencillo, es una consulta del precio. Entramos al SICOES, mercado virtual, se revisa, se escoge la mejor opción y se compra, ¿no? Bien, ahí hay la transparencia porque estamos ingresando al mercado virtual. Luego, en consulta de precios, su nombre, se consulta los precios. Prácticamente dice la institución, quiero comprar esto, he cotizado, aquí está la cotización que tengo, a ver, hay otro más barato, es lo mismo pero con una operación en el sistema. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar la consulta de precios habilitada? 2 días hábiles administrativos, pero computables de la siguiente manera: el día que se ingresa la consulta al sistema es el día 0. Luego viene el día 1 y el día 2 enteros, que tiene que estar la consulta habilitada para que los potenciales proveedores hagan sus ofertas de mejores precios. Y concluida la segunda jornada, el segundo día hábil administrativo, a la siguiente jornada, el siguiente día, recién se puede aperturar y ver los resultados de la consulta de precios. Luego tenemos el AMPE chiquitito, hasta 200.000 bolivianos. Ahí tiene que estar publicada la convocatoria 4 días hábiles administrativos. En AMPE grande, 8 días hábiles administrativos. En licitación pública nacional, 15 días hábiles administrativos. En licitación pública internacional, 20 días hábiles administrativos. Ahora, en excepción, si hubiera convocatoria, ya eso lo determina un procedimiento diseñado. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Puede ser una sola persona quien califique?
Respuesta: depende. En mercado virtual, consulta de precios, no corresponde una calificación como tal. Ya hay procedimientos internos de los cuales vamos a hablar las siguientes clases de cómo funciona esto. En AMPE sí puede ser una sola persona, habilita la norma. Puede ser, no significa tiene que ser, ¿no? Puede ser. ¿Cómo sabemos, cómo la autoridad determina una sola persona que califique? Pues según la dificultad que va a implicar ese trabajo. Por ejemplo, estamos comprando papel para, no sé, pues para todo el año. A ver, voy a pensar, papel es muy sencillo. Papel, estoy comprando a un proveedor que me traiga cada 2 meses, me estoque en mi almacén. Así le estoy contratando, cada 2 meses va a venir y me va a dar. Monto va a ser, digamos, 300.000 bolivianos, ejemplo. Pero pagos parciales cada que haga la entrega. ¿Necesito una comisión? No, que sea nomás una persona el responsable de almacén. A ese se le va a designar con un memorándum responsable de... A la miércoles me estoy confundiendo. Por favor, de nuevo, estoy hablando de la calificación. ¿Puede ser una sola persona que califique en AMPE? Sí, puede ser una sola persona que califique en AMPE. ¿Por qué? Porque la norma se refiere al responsable de evaluación. Y este es un solo miembro que va a tener la tarea de calificar. ¿Cuándo? Cuando el objeto sea sencillo de calificar. Ya, material de escritorio, cuando sean pocos ítems, o sea, un solo objeto de características sencillas. Eso depende, pues. Ahora, si es algo súper difícil, es imposible que haya uno solo. O de repente hay muchos proveedores y poco tiempo, entonces se pone una comisión. Entonces significa que se puede cuando las condiciones así están dadas, ¿ya? Pero también es posible en AMPE optar por una comisión. Ahí está la decisión de la autoridad. Bien, en licitación pública, ¿puede ser una persona quien califique? No. En licitación pública siempre debe haber una comisión, ¿ya? Siempre. No hay la figura del responsable de evaluación. En excepción, si digamos estamos haciendo algo hasta el 1.000.000, puede ser una persona. Puede, pero tratemos de que no. Porque en excepción es especial. Siempre es, su nombre lo dice, ¿no? Una excepción, un poco más mirado, esto se va a la Contraloría, entonces lo recomendable es que siempre sea comisión. En caso ultra necesario, ya pues que sea una sola persona, pero justificado, ¿no? Para no tener ningún tipo de miramiento, es mejor pongan una comisión. En contratación directa no corresponde. Bien, seguiremos adelante. Ahora sí, puede ser una sola persona quien se haga cargo de la recepción. En menor, sí. En AMPE, también. Y ahí va lo que les estaba explicando antes, ¿no es cierto? Un poco me he adelantado. Hay la figura del responsable de recepción. Significa que es una sola persona dedicada a la recepción. Entonces sí puede ser una persona que reciba cuando las condiciones así están dadas, cuando el objeto es muy sencillo. Les ponía el ejemplo del papel. Habíamos comprado 300.000 bolivianos en papel, pero este papel va a venir en 6 entregas. Ya, entonces no necesito una gran comisión. Puede ser una sola persona responsable de almacén que va a recibir, que va a emitir informe parcial y ya. Ahora, si digamos me vienen los 5 camiones de papel en una sola, ahí no lo puedo dejar solito al hombre, ¿no es cierto? Ahí sí necesito una comisión que se encargue de la revisión, recepción, conteo, acomodado, etcétera. En licitación pública no hay la figura.
En licitación pública siempre tiene que haber una comisión de recepción. En excepción depende del monto, la misma condición que habíamos hablado antes. En tema de excepción se recomienda que sea una comisión. En tema directa lo propio. Ya depende del monto, pero se recomienda que sea, bueno, en directa tampoco es tan difícil. Directa son objetos señalados en la norma, entonces puede ser tranquilamente una persona. Pero si se necesita ahí con criterio, pongan una comisión. Siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de documentos se puede formalizar la contratación? Respuesta. En compra menor procede orden de compra, orden de servicio y contrato. Aquí hay la gran confusión. Hasta 15 días sí o sí hay que hacer orden de compra. Falso. La orden de compra u orden de servicio se utiliza cuando el objeto es sencillo, cuando no amerita la complejidad de emitir un contrato, ¿no es cierto? Esto bajo el Decreto Supremo 181. La orden de compra y orden de servicio tienen el mismo valor legal. Lo que sí son formas de trabajo más sencillas, más rápidas, ¿no? Lo hace la unidad administrativa y se acabó. Pero tiene valor legal, no es algo que nos sirve la orden de compra, orden de servicio. Ahora, no es obligatorio usarla dentro de los 15 días. Se puede optar a formalizar con una orden de compra, orden de servicio cuando la entregues hasta 15 días, pero eso no es rigor. De repente estoy comprando un objeto muy complicado de revisar, que tiene muchas aristas, muchas variables, y yo necesito asegurar a la institución, entonces optaré por formalizar con contrato. No importa que me den en 5 días, pero que haya ciertas garantías que me dé el contrato, ¿no? El contrato es de alguna forma más comprometedor para el proveedor. En cambio, la orden de compra se pasa el tiempo de espera y se extingue y punto. En cambio, con contrato, si me incumple el contrato, puedo sancionarlo. En orden de compra, no me he incumplido, lo sanciono. Sin embargo, con contrato hay más formas de asegurar y velar los intereses de la institución. En AMPE lo propio. En AMPE la norma habilita que utilicemos orden de compra, orden de servicio o contrato. Ahora, ¿quién se va a animar a hacer un AMPE devolviendo 800,000 cerrando con orden de compra? Depende de la institución, ¿no? Tal vez hidrocarburos, tal vez, no sé, pues hay instituciones que manejan volúmenes grandes de objetos sencillos, pueden cerrar con una orden de compra. La norma lo ampara. En licitación pública siempre con contratos, siempre. Y en licitación pública estos contratos hay que protocolizar, ¿ya? Y en excepción y directa procede orden de compra, orden de servicio, depende del monto. Ya depende el monto y las condiciones. Aquí hay que aumentar. Depende monto y condiciones. Aquí igual depende de las condiciones. ¿Ya? Bien, colegas. Terminando esta aclaración, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Es obligatorio protocolizar el contrato? Ya les he avisado. Solo es obligatorio en licitación pública y en excepción indirecta cuando el monto es sobre el 1.000.000 de bolivianos. En los demás contratos no corresponde protocolizar. ¿Qué más? Siguiente pregunta. ¿Se debe elaborar DBCE? En menor no corresponde, en AMPE sí corresponde, en licitación sí corresponde, y en excepción si quiero lo hago, si necesito lo hago, si es posible, si es necesario realizarlo, si es posible realizarlo, si se necesita, dice aquí, con un error ortográfico. Y en directa no corresponde. ¿Y qué más tenemos? Pregunta número 9. ¿Mediante qué documentación se aprueba este DBC? Bueno, en menor como no hay, no pasa nada. En AMPE, mediante documento que determina la institución. Cuando estamos hablando de AMPE,
menor, ¿no? Cuando estamos hablando de AMPE hasta 200.000 bolivianos, es mediante el documento determinado por la institución, ya sea una carta, ya sea una nota, no sé, hay diferentes modelos, pero este documento no es de carácter impugnable porque no es una resolución. En cambio, en AMPE sobre 200.000 bolivianos sí necesitamos resolución y sí tiene carácter impugnable. ¿Ya? Sobre 200.000 bolivianos sí es mediante resolución, o sea, licitación pública también es con resolución. En excepción, si existiera un DBC, en excepción aprobamos el DBC en la resolución que autoriza el inicio, y esto no, difícilmente va a tener carácter impugnable, aunque eso es un temón legal, por si acaso. Pero las excepciones son excepciones, tienen su lineamiento que establece en la resolución, y si ahí determinan que no va a ser de carácter impugnable, no va a ser. Bien, ahí estaríamos concluyendo la parte de las diferencias entre las modalidades. Hablaremos un poquito de quienes participan en el proceso de contratación. Los que forman parte del proceso de contratación son la máxima autoridad responsable de los procesos desde su inicio hasta su conclusión, como determina el artículo 32. Y este dibujo es sugestivo, no es así nomás que dibujamos una flor. Significa que la MAE prácticamente responde por el trabajo de todos a su alrededor. Si alguien hace mal su trabajo, el que paga el plato es la MAE. Parece que no fuera así, pero es así. La unidad solicitante. La unidad solicitante son los operativos, unidades sustantivas, son los que están directamente relacionados con el trabajo técnico, con los objetivos del POA. Ellos tienen que alcanzar los objetivos del POA, ¿no? Del POA en general, del POA de la institución, no del POAI ni del POA del área. Entonces están relacionados con el POA de la institución, con la misión, con la visión institucional. Entonces, si esto falla, terrible. La unidad solicitante es importantísima. Son los chicos estrella. Bien, el responsable. Responsable del proceso de contratación es la persona entendida en área jurídica, porque conoce toda la normativa de contrataciones, entendida en área administrativa, porque obviamente el área administrativa de una institución muy particular, hay procesos, procedimientos, lo que habíamos hablado, tareas, todo lo que hemos hablado a un principio, tiene que dominar este responsable. Y como no lo puede saber todo, no puede saber a plenitud el área técnica, el área jurídica. Bueno, este es un profesional lo más completo posible. No puede ser abogado, administrador y a la vez ingeniero, no puede. Pero tiene conocimientos muy amplios en el área. Y para eso esto es trabajo en equipo. Para eso está la unidad jurídica, para asesorar en todo lo jurídico. Para eso está la unidad solicitante, para asesorar en todo lo técnico. Pero lo que sí debe manejar bastante es el área administrativa, ¿ya? Y obviamente contrataciones. Luego la unidad administrativa, estos son las hormiguitas, trabajan fuerte, organizan el trámite, están al tanto de plazos, llevan adelante el proceso de contratación de la mejor forma posible. Algunas veces nos ven como cargosos porque estamos pinchando, haciendo cambiar cosas con exquisiteces, pero lo único que velamos es que todo salga bien. Todo salga bien. Es un equilibrio, ¿cierto? Ellos saben administrar cosas administrativas, ellos saben cosas técnicas. Ellos prácticamente, al igual que el área legal, cuidan las espaldas de todos los demás. Y luego las comisiones de recepción y calificación, su nombre lo dice, se dedican a recibir y calificar. ¿Quiénes son parte de esta comisión? Parte del área administrativa, parte de la unidad solicitante. Cuando hablamos de una sola persona, ya sea que reciba o que califique, este va a ser parte de la unidad solicitante. Y la unidad jurídica, aquí en amarillo, gold, oro, ellos son la ley, ¿no?
el criterio de la unidad jurídica siempre es fundamental. El criterio de la unidad jurídica puede detenernos la firma de un contrato a punto de ser firmado, si es que percibe errores, incumplimientos, inobservancias, falta de validez, de legalidad. Podríamos renegar en ese caso, sin embargo tendríamos que estar agradecidos que no nos van a permitir meter la pata, nos cuidan la espalda a todos. Bien, vamos a concluir con esta diapositiva que nos dice la consulta cuáles son las causales de excusa. ¿Qué es excusa? Es salirme, excusarme, no quiero participar, jefe, me has nombrado responsable de evaluación, me has nombrado RPA, me has nombrado, no sé, pues cualquier actor que va a participar en el proceso de contrato y no quiero hacerlo. Pero no quiero porque no quiero trabajar, no hay eso, sino hay causales determinadas en el artículo 41 de las normas básicas del SAPS. Estas serían las causales que contempla esta norma, ¿no? Dice, inciso A, tener relación de interés personal o económico o de cualquier tipo con los proponentes. Complicado, tantos amigos tenemos, pero tenemos que ser cautos, ¿no es cierto? Si realmente conozco demasiado bien a la persona, o es mi amigo del racket, o es mi vecino, yo qué sé, si él viene a participar a la institución donde yo estoy participando, donde yo soy actor del proceso de contratación, tengo que excusarme mediante un informe y una solicitud dirigida al responsable, ya sea RPC, ya sea RPA, ¿no? Un ejemplo de qué ha pasado con una ocasión. Había el puente gemelo al Puente de las Américas. ¿Recuerdan? Cuando la primera vez estaban construyendo, ya tenían contrato firmado, estaban iniciando obras y resulta que se ha demostrado que los miembros, los socios controladores de la empresa que ha agarrado esa licitación habían sido partidarios del partido de una manito, no me acuerdo cómo era ese partido. Había un acta donde habían asistido a la reunión de ese partido estos constructores y los funcionarios del gobierno municipal de La Paz. Entonces eso ha salido a la prensa, ha habido denuncia y en atención a lo establecido en este inciso A del artículo 41 se ha resuelto ese contrato porque no podían vulnerar lo dispuesto en este artículo A. Se ha demostrado esa relación de interés personal, ¿no? Entonces complejo. Bien, inciso B, tener otra causal de excusa es el inciso B, tener vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Vinculación matrimonial, bien obvio, ¿no ve? Que es mi esposo, es mi esposa. O grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad. O sea, es mi sobrino, es mi hijo, es mi mamá, ¿no? Entonces, la forma de establecer el grado de consanguinidad y afinidad es interesante. Conlleva un gráfico. La próxima clase comienzo a mostrarles cómo es que se determina el grado de consanguinidad y afinidad. Y lo propio, ¿no? Estas personas pueden venir a participar, todos pueden venir a participar. Sin embargo, mi persona se ha evidenciado esta situación que está viniendo mi pariente, mi hermano a presentar su propuesta. Mi persona se tiene que retirar de todo el accionar del proceso de contratación mediante presentación de excusa, ¿ya? Luego, inciso C, tener litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales, accionistas o socios controladores. Está clarísimo, ¿no? Si tenemos pleitos legales con quien estoy peleando, viene a participar, excelente, está en su derecho. Sin embargo, mi persona, si es actor del proceso de contratación, se excusa. Luego, tener relación de servicio con el proponente o haber prestado servicios profesionales
o de cualquier naturaleza durante el último año previo al inicio del proceso de contratación. Relación con el proponente, o sea que el proponente tal vez puede ser de una empresa con la cual yo he tenido algún tipo de relación comercial, laboral. Ahora, haberle prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza. Yo trabajo con él, yo le he vendido, yo le he asesorado ya durante el último año previo al inicio del proceso de contratación. Cuidado, en este último año, si se puede demostrar esa relación de comercial, podemos decir, o de haber prestado mis servicios, no se puede. Me tengo que excusar. Bien, colegas, con esto estaría terminando la clase de hoy. Espero que se haya comprendido, espero que haya sido de provecho para ustedes. Un gran abrazo y hasta luego.